Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión que realizamos cada martes, cada miércoles y cada jueves con informaciones relacionadas con el acontecer de nuestro país y a veces fuera de nuestras fronteras. Yo soy Gustavo Delgado, acabamos de escuchar Panorama y tenemos con nosotros al señor diputado Wagner Jiménez del Partido de Liberación Nacional. Gracias, don Wagner, por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Gustavo y estimados seguidores, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, acompañándolos durante esta hora de programación con el objetivo de poder compartir un poco algunas de las impresiones acerca de esta nueva ley de la República denominada la Ley de la Abolición del Ejército, la celebración del Día Nacional de la Abolición del Ejército en Costa Rica. Claro que sí. Me gustaría que, bueno, es importante mencionar que estamos conmemorando 72 años, ¿verdad?, de la abolición de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Hubo un momento que muchos de nosotros no vivimos en que en nuestro país existió un ejército, en algunos momentos más débil, en otros momentos más fuerte, dependiendo de la coyuntura e incluso de decisiones políticas al respecto. Pero bueno, en Costa Rica hubo fuerzas armadas, ¿verdad? Se tomó la determinación, como indicábamos hace 72 años, de eliminar, de abolir el ejército y a partir de ese momento, pues no es que hemos estado desprotegidos porque tenemos una fuerza pública, ¿verdad? Es una policía que tiene una función de ofrecer seguridad a todas las personas que habitan en nuestro país, pero y sí, somos un país que ha sido reconocido a nivel internacional e incluso nos han imitado otras naciones, en el buen sentido de la palabra decir esto, eliminando también sus Fuerzas Armadas. Un ejemplo claro es Panamá, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, como decimos popularmente, a la par. ¿Pero qué significa eso, don Warner, y para los costarricenses desde su punto de vista? Bueno, yo quisiera iniciar mi participación explicando los motivos que me inspiraron a presentar este proyecto de ley. Quisiera decirle a todos los costarricenses que este proyecto de ley se aprobó con una mayoría de diputados y diputadas de todas las fracciones políticas. El proyecto contempla tres aspectos que yo quisiera compartir con todos ustedes. El primero que me inspiró a la redacción de este proyecto de ley es que en nuestro país debe existir un interés por cultivar la memoria histórica de los principales acontecimientos que nos han generado resultados para estar hoy donde estamos. Y haciendo un repaso general sobre los episodios de nuestra vida republicana, nosotros encontramos una oportunidad de declarar ley de la República esta celebración de la abolición del ejército. Debo subrayar que en Costa Rica existía un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Oscar Arias en su primer gobierno para celebrar el Día de la Abolición del Ejército, pero estaba en decreto, no en ley de la República. Y nosotros decidimos darle este rango de ley para hacerlo inmarcesible, es decir, para hacerlo fuerte, con el propósito de asegurarnos su permanencia y su vigencia en las próximas generaciones. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, el proyecto de ley en realidad lo que pretende es abrir nuevamente la memoria histórica de los costarricenses, celebrar con euforia y con amplio sentido patriótico, como lo celebramos todos los 15 de septiembre, con esa alegría, con esos colores patrios, con esa euforia nacional que nos une como costarricenses. Ese es un acontecimiento muy importante, la celebración de nuestra independencia. El próximo año cumpliremos 200 años de vida independiente. Pero en materia de logros, la abolición del ejército constituye una de nuestras primeras herramientas modernas que nos colocan en el concierto de las naciones como un país donde prevalece la paz y donde la institucionalidad es la que resuelve nuestras diferencias cuando así las haya y las exista.
Después, otro aspecto, Gustavo y costarricenses, que quisiera compartir con ustedes y nos inspiró a defender con euforia este proyecto de ley, fue que nosotros, al menos yo estoy muy preocupado por la aparición de discursos antisistema en este momento de crisis sanitaria, financiera y crisis política. Y el mensaje de decir que Costa Rica abolió el ejército es una garantía de que probablemente en las próximas generaciones no tendremos ejército, y a los que se les quiera ocurrir conformar un ejército no la tendrán tan fácil, tendrán que derogar muchas leyes y tendrán que pasar por muchos episodios donde el camino será muy entreverado para lograrlo. Entonces, también presentamos esta iniciativa con ese propósito. Como para blindar de alguna manera cualquier, ese orgullo nacional que es que no tenemos ejército. Así es, efectivamente. Entonces, esos fueron como los principales motivos que me inspiraron, porque una de las formas de asegurarnos, Gustavo, costarricenses, la permanencia de una celebración histórica es trasladándola y transmitiéndola a las generaciones siguientes. Que los niños y las niñas, los jóvenes, las escuelas y de los colegios celebren con amplio patriotismo y con alegría el 1 de diciembre, así como se celebra el 15 de septiembre, que es nuestra fecha de independencia. Muy bien. Don Wagner, bueno, usted tiene mucha razón. También a partir de que exista el feriado, ¿verdad? De que exista una fecha conmemorativa, que ahora podemos hablar de eso, porque estaba leyendo que realmente la ley se firma el 11 de octubre, ¿verdad? Pero Pepe Figueres, cuando hace el acto simbólico, ¿verdad? En el cuartel Bellavista, lo hace el 1 de diciembre. Entonces queda instalado como el 1 de diciembre, ¿verdad? Pero es también motivo para que en todos los centros educativos e incluso más allá, la gente comente acerca de la abolición del ejército, ¿verdad? Porque si no existiera el feriado, no existiera la motivación para que se realicen actos de algún tipo cívicos, ¿verdad? Pues entonces, como ha pasado desde no sé cuánto tiempo, bueno, de hace 72 años, el asunto pasará, como decimos popularmente, sin pena ni gloria. Sí, efectivamente. Más bien yo quisiera contarle que en unos minutos estaremos participando en un evento organizado por el Poder Ejecutivo, precisamente en el Museo Nacional, para caer en las remembranzas históricas de esa fecha tan especial para nuestro país, un 1 de diciembre. Hace 72 años se dio aquel popular mazazo que nosotros conocemos en la imagen de nuestro líder histórico, don José Figueres Ferrer, aboliendo el ejército en nuestro país. Y yo quisiera concentrarme, si usted me lo permite, Gustavo, en los beneficios de lo que implica no tener un ejército, porque no tener ejército en un país también trae beneficios. Claro. Costa Rica hoy no es reconocida en el Concierto de las Naciones como una potencia industrial, por ejemplo. Costa Rica no es una potencia amplia de recursos petroleros, por ejemplo. Pero Costa Rica sí es una potencia en los aspectos derivados de la paz. Costa Rica sí es una potencia en los aspectos que tienen que ver con la libertad. No tener ejército a nosotros nos coloca en un lugar privilegiado en el Concierto de las Naciones. No somos una potencia económica, pero sí somos una potencia moral. Un país pequeño que tuvo un líder histórico como fue don José Figueres Ferrer, el general que derribó y eliminó su propio ejército después de la victoria. Aquí hay mucho contenido para conversar sobre ese acontecimiento tan espectacular y la visión de don Pepe y la junta fundadora de la Segunda República. Pero también creo que no fue solo idea de don Pepe, el apoyo de nuestros abuelos y bisabuelos tuvo que haber tenido un efecto muy especial y muy importante para poderlo sostener. Quizá en algún momento algunos no tenían esa intención y don Pepe siguió adelante y tuvo el apoyo de muchos de nuestros abuelos. Entonces, yo creo que este acontecimiento se equipara con el hecho histórico de habernos logrado independizar de la corona española. Nos equipara en el sentido de que es un logro trascendental poder sentir
que uno de los beneficios de haber abolido el ejército ha sido mantener, preservar una cultura de paz en nuestro país y, por supuesto, que en el marco de la diplomacia internacional nos coloca como un país de paz, como un país seguro, como un país donde los costarricenses invierten en salud y en educación y no invierten en armas. Excelente, muy bien. Y es importante porque yo sé que en momentos en que se hizo pública la discusión sobre el feriado, la gente, bueno, no, la gente no, algunas personas decían, ah, pero otro feriado más, más vagancia, hay muchos feriados en Costa Rica, pero como usted ha señalado, don Wagner, tiene toda una connotación, ¿verdad? Esto. Y viera qué curioso, porque quisiera comentarle, yo tuve la oportunidad de conversar en varias oportunidades con don Luis Alberto Monge. Sí. Don Luis Alberto, pues por muchos años fue muy allegado a Canara y ha sido una de las pocas, creo que la única, que yo recuerde que mandaba un comentario una vez al año, don Luis Alberto, y era grabado con la voz de él, no con nuestros otros compañeros locutores, y eran en conmemoración del aniversario de la proclama de la neutralidad perpetua de Costa Rica. Sí. Y en 2012, porque lo estaba buscando hace poco, porque el aniversario de la proclama es el 17 de noviembre, si no me falla la memoria, don Luis Alberto, que fue miembro de la Junta Fundadora, ¿verdad? Fue el miembro más joven, el delegado más joven, él comparaba la proclama o ponía, relacionaba la proclama con la abolición del ejército. Y con una demostración de que Costa Rica había iniciado un camino hacia la paz y que lo había, digamos, reforzado con esa proclama, ¿verdad?, que hacemos mención. Pero eso quiere decir que nosotros venimos creando un camino, insisto, de pacificación que da un ejemplo, como usted menciona, a las demás naciones. Y cuando Costa Rica dice, busquemos la paz, busquemos no afectar los derechos de nuestros hermanos en un país que tal vez haya entrado a un conflicto bélico, se retumba la voz de Costa Rica en el escenario internacional, lo cual... Sí, en realidad recordará usted también un poco los pasajes de la historia. Después de la proclama de la neutralidad, recuerdo muy bien el plan de paz de Centroamérica. No lo viví y usted tampoco lo vivió. Estábamos Pero, muy niños. No, yo no había entrado ni a el preescolar, pero la historia usted la lee y también sus abuelos y sus papás se la cuentan. Y recuerdo bien que el plan de paz de Centroamérica que lideró don Oscar Arias, pues por supuesto que fue un éxito, ayudó sí, a la obtención del Premio Nobel de la Paz y también a iniciar ese camino de poder pacificar una zona tan turbulenta, donde hay tanta violencia en Centroamérica. Y quizá uno de los pilares por los cuales se apoyó don Oscar fue que Costa Rica no tenía ejército, que había creo, abolido su propio ejército. muy cierto. Cuando don Oscar fue a negociar el plan de paz centroamericano, obtuvo el apoyo de todos los expresidentes que estaban vivos en ese momento, expresidentes de Liberación Nacional y de otros partidos políticos, como don José Joaquín Trejos, como don Rodrigo Carazo Odio. Y eso permitió que el país se uniera para poder lograr esa pacificación. Y después yo creo que deberíamos complementar otros hechos históricos que se dieron. Recuerdo la Asamblea General de la ONU en 2013 ratificó el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Esa fue una iniciativa de la segunda administración de don Oscar Arias. Se presentó en el seno de la ONU, un país pequeñito. Barack Obama nos apoyó, bueno, más de 100 potencias mundiales y se logró establecer ese tratado sobre el comercio de armas, un aporte a la humanidad grandísimo que le ha dado Costa Rica. Por eso decía, Costa Rica no es una potencia económica, pero sí es una potencia moral en estos aspectos de nuestra idiosincrasia y de nuestra vida nacional. Por eso yo creí también que era importante reforzar, Gustavo y costarricenses, esta fecha tan especial. Sin demeritar la celebración del 12 de octubre, nosotros decidimos
trasladar el feriado de pago no obligatorio del 12 de octubre para el 1 de diciembre. Nosotros no estamos creando un nuevo feriado como se así Correcto. quiso hacer ver. Por fortuna lo logramos aclarar bien y colocar en una balanza cuál de las dos celebraciones nos representaba más como costarricenses. Si el encuentro de las culturas y la llegada de los españoles o la abolición del ejército. Y por fortuna los diputados con una inteligencia muy generosa apoyaron esta iniciativa. Hoy es ley de la República y estamos celebrando por primera ocasión este hecho histórico ya convertido en una ley como lo establece nuestra Constitución. Excelente, sí, don Wagner. Y como usted ha mencionado, siempre ha existido, porque todas estas han sido decisiones y procesos que pasan por el tamiz político, ¿verdad? Pero siempre ha habido apoyo, como en esta oportunidad, usted lo acaba de indicar, el apoyo de otras fracciones legislativas para que realmente estos procesos pues lleguen a un feliz término. Ahora, no podemos negar una cosa, don Wagner, y para nada ser pesimista ni ser sensacionalista, pero vivimos una realidad donde sí hay bastante violencia social, hay molestia, se han visto reflejado en las calles en las últimas semanas, bloqueos, manifestaciones, oposiciones a la fuerza pública, y bueno, es algo que venimos arrastrando no desde ahora, sino desde hace su rato. Eso quiere decir que esa imagen de la Costa Rica totalmente pacífica se ha ido transfigurando, ¿verdad? No es un mito, no es un mito, pero sí se ha ido transfigurando y es oportuno llamar la atención sobre esa situación, don Wagner. Sí, por supuesto que en el ambiente de nuestro país se ve se siente un panorama tétrico, oscurecedor en relación con las diferencias nos marcan como sociedad, pero también a eso hay que sumarle la crisis sanitaria, una pandemia que nos está matando a familiares y amigos, que nos está aislando cada vez más. La vacuna aún no aparece y eso genera más incertidumbre. Después tenemos la crisis de carácter financiero, donde lamentablemente el país está en problemas muy grandes para poder atender el servicio de la deuda y sostener los programas sociales que siempre nos han llenado de mucho orgullo. Y después está la crisis ahora que se pronunció con mayor énfasis, por lo menos de julio para acá, que es la crisis política. Se acerca una campaña electoral y los fuegos electorales empiezan a abrirse, no con la misma intensidad que se abrieron hace 4 años en esta misma fecha, porque la misma pandemia ha sostenido el distanciamiento físico y entre otros provoca que haya mayor prudencia, pero sí se están abriendo los fuegos electorales y eso nos va a dividir más como nación. Entonces, yo creo que por supuesto que no podemos negar nuestra realidad de violencia, de ira de los ciudadanos, pero tenemos que aprovechar para reconocer también que el legado y el aporte de la Junta Fundadora, de don Pepe, que en paz descanse, don Luis Alberto, que estuvo en la Junta Fundadora, don Oscar, que todavía lo tenemos vivo. Yo quisiera decirles a los costarricenses que por fortuna nuestros niños y nuestros jóvenes no conocen ni saben qué es un Leopard 2, ¿verdad? Y yo sé que seguro usted tampoco sabe que es un Leopard 2 y muchos costarricenses no lo saben. Bueno, un Leopard 2 es el tanque de guerra más famoso que hay. Nunca lo hemos visto pasar por ninguna calle de la Avenida Central, ni lo hemos visto en la Interamericana Sur, ni lo hemos visto en Guanacaste desfilar, nunca lo hemos visto, ni funcionar, ¿verdad? Entonces, solo ese hecho de que nosotros no conozcamos un Leopard 2 es un motivo para celebrar este día de la abolición del ejército. Lo que sí podemos saber es qué significa Mamita Yunay, qué significa Don Quijote de la Mancha, qué es el Principito. Sé que muchos lo sabemos y ahí es donde está la diferencia en relación con la visión latinoamericana. Esa Costa Rica que nos diferencia por su aporte intelectual, su esfuerzo en educar la ciudadanía, en mantener altos índices de educación y de salud. Y esa es la Costa Rica a la que no podemos renunciar.
Por eso este mensaje de celebrar la abolición del ejército debe unirnos y a las vísperas de la Navidad debe de acercar las posiciones para buscar soluciones juntos a los problemas nacionales. Y ese fue otro de los motivos que inspiró la redacción de este proyecto de ley, una celebración muy cercana a la Navidad, donde la Navidad por inercia nos empieza a unir, pero este hecho histórico también nos debe unir como costarricenses. El haber silenciado las balas, los cañones, los rifles, que los niños en vez de llevar una pistola cargando en su cintura, lo que lleven sean cuadernos, libros o computadoras o lo que sea. El debate en Costa Rica es cuándo llevamos internet, cuándo llevamos más educación, cómo funcionan los comedores escolares. El debate no es cuántas armas se distribuyeron en las zonas rurales, cuántas bombas tienen los niños y los jóvenes, cuántos niños van a iniciar el camino para entrenamiento militar. El lenguaje es totalmente distinto al que se vive en otros países muy cercanos, por cierto, como Nicaragua. No hay que ir tan lejos, a unos cuantos kilómetros de aquí, la realidad cambia. Así que yo creo como patriota, como diputado de la República, que esta era una oportunidad valiosa para que Costa Rica empiece a recuperar nuestro sentido histórico, a recuperar nuestras responsabilidades y a otra vez encarrilarnos por el camino que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y pues esas fueron las motivaciones más importantes que surgieron para defender este proyecto de ley. Como usted sabrá, Gustavo y costarricenses, la Asamblea Legislativa tiene el poder de aprobar las leyes y un diputado que esté en contra hay que ir a conversar con él, explicarle el proyecto. Es una labor de convencimiento intensa que no se lograría si no existiera ese espíritu de poder conversar con las fracciones, de priorizar el proyecto como una iniciativa de ley. El Partido Liberación Nacional se metió de lleno a apoyar esta iniciativa. El presidente de la República también nos apoyó con su fracción para poderlo convertir en ley. Restauración Nacional, Nueva República, la Unidad Social Cristiana, diputados independientes, todas las fracciones participaron de este proyecto de ley, salió por consenso y a mí me llena de mucha alegría que hoy estemos celebrando el primer 1 de diciembre, ya con una ley que establece 3 cosas fundamentales. Quisiera conversarlas también para que los radioescuchas y las personas que nos miran por esta transmisión puedan comprender. El proyecto tiene 3 artículos. El primero, se declara el 1 de diciembre la celebración del Día de la Abolición del Ejército. El segundo es una modificación al artículo 148 del Código de Trabajo que traslada el feriado de pago no obligatorio del 12 de octubre al 1 de diciembre. Y el tercero, que el Poder Ejecutivo organizará a lo largo y ancho del territorio nacional la celebración de este evento. Es decir, escuelas, colegios, universidades, municipalidades, toda la administración pública, celebrando con el mismo vigor que celebramos el 15 de septiembre, celebrar el 1 de diciembre como el Día de la Abolición del Ejército en nuestro país. Excelente. Yo encontré aquí un texto que dice, tras la abolición del ejército, Costa Rica ha obtenido reconocimiento internacional por ser el primer país del mundo en tomar la decisión de eliminar sus fuerzas armadas y actualmente uno de los pocos que no cuentan con las mismas. La supresión de las fuerzas armadas ha colaborado con la mantenencia de la paz y seguridad de la región. El país, al no contar con fuerzas armadas, conllevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas establecieran sus sedes en Costa Rica, solamente por mencionar parte de, digamos, de los beneficios, si podemos decirlo así, o de lo que ha significado la abolición del ejército. Algo importante de mencionar, y esto, don Juan, desde luego que puede ampliar sobre ello, es que este dinero que en este momento no se está destinando a pago de salarios para militares o para compra de armamento militar, se destina a la educación de niños y niñas costarricenses, ¿verdad? Don Wagner, yo creo que eso es importante resaltar. Bueno, definitivamente yo creo que esa es la principal herencia que nos han dejado
nuestros padres y nuestros abuelos, un país tan maravilloso que su presupuesto que proviene de los aportes de los contribuyentes no los empleemos para comprar armas y balas, sino los empleemos para comprar libros, contratar maestros, profesores y médicos para que cuiden la salud de los costarricenses. Yo creo que eso nos hace diferentes a los demás a nivel mundial y debemos preservar ese logro, esa huella positiva que hemos dejado en la comunidad internacional, debemos seguirla potenciando. Un país de paz, trabajador, labriego, sencillo, honesto. Y yo creo definitivamente que las diferencias no van a acabar nunca. Eso es normal en toda sociedad. Pero elegir que las diferencias se resuelvan en nuestra institucionalidad también nos hace grandes y nos evita la guerra y nos evita la violencia. Yo creo que es importante hacer una excitativa, y te tengo que decir, yo lo hablé con mi hija y lo hablé hace unos días. Mi hija tiene 8 años y le comenté acerca de la realidad de que en Costa Rica no hay ejército y que en la mayoría del resto de países, pues sí lo hay. Y es motivar a que padres, madres, educadores, desde luego, y demás personas, pues conversen sobre este tema y sobre todo con las nuevas generaciones y desde un punto de vista positivo. Necesitamos también hablar de temas positivos, especialmente después de tantos meses de haberla pasado y bueno, que todavía no vemos de todo la luz en una situación tan complicada y poder llegar y decir, Costa Rica puede, como decimos popularmente, rajar de no tener ejército. Yo creo que es un buen inicio de mes. Es un buen inicio de mes y es un buen tema de conversación para un desayuno. Si las personas que no han Totalmente. desayunado. ¿Verdad? Totalmente, sí. Y tomándose su cafecito, recordando la memoria histórica de nuestros próceres, de nuestros líderes, de los diferentes partidos políticos. Esta no es una iniciativa únicamente de liberación nacional. Sin el apoyo de las otras fracciones políticas no estaríamos conversando esta mañana usted y yo. Así que creo que el concurso y el apoyo de todas las fracciones políticas nos permitieron darle un sí al pasado, un sí al presente y principalmente un sí a nuestro futuro. Don Wagner, le agradezco mucho, le deseo muchos éxitos en su labor como legislador y vamos a estar atentos también al acto que se va a llevar a cabo dentro de unos minutos al lado del señor presidente de la República. Muy amable. Muchísimas gracias, Gustavo, y que todos lo pasen de lo mejor en este 1 de diciembre, día de la abolición del ejército en nuestro país. Muy amable, don Wagner. Mañana tendremos panorama a partir de las 7 de la mañana y entrevista a las 7:30 con el Tecnológico de Costa Rica. Vamos a estar hablando acerca de una clínica empresarial que se lleva a cabo en la zona norte, así que desde ya invitados. Que la pasen muy bien, hasta luego.